Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida a este espacio y contar con su participación. El día de hoy tenemos un webinar que se titula Transformación Digital en Colombia, ¿cuáles son los nuevos retos? Les quiero comentar desde ya que la invitación a este webinar se les extendió directamente al programa de transformación digital para la alta gerencia, que es una de las promociones que tenemos actualmente en nuestra oferta desde programas abiertos y de la cual al final les vamos a contar un poco más. Por ahora les quiero contar que tenemos la fortuna de que nos acompaña el profesor Luis Acosta. El profesor Luis acompaña algunas sesiones del programa de transformación digital y además es la persona que coordina esta formación. Les quiero contar un poquito más sobre él para que lo conozcan desde ya. Profesor Luis es MBA de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en marketing digital de la Universidad Central de Cataluña, con estudios en disrupción digital para estrategias de transformación digital de la Universidad de Cambridge. Ha liderado proyectos digitales en empresas multilatinas y Fortune 500 como Accenture. Es gestor del primer manifiesto de transformación digital en Colombia y ha sentado las bases para una hoja de ruta para el desarrollo del ecosistema digital en el país. Paralelamente, el profesor Luis participa activamente en el mundo de las startups y de fintech, acelerando el emprendimiento en programas del MINTIC, de Impulsa, de Guaira, que es un grupo de Telefónica, y de BBVA Momento. Es conferencista de transformación digital para la Universidad de los Andes y ha formado a más de 450 líderes de 150 empresas y 47 subindustrias. También es transformador de modelos tradicionales a digitales en empresas del sector financiero, de consumo masivo, industrial, de servicios, entre otros sectores. Para contarles un poco sobre la dinámica que vamos a tener en este espacio, en un momento ya le voy a dar la palabra al profesor Luis, que nos va a brindar una charla con una duración aproximada de 30 minutos. Una vez finalice su charla, les voy a contar sobre el programa de transformación digital para la alta gerencia para que lo puedan conocer en términos generales. Y al final, los minutos que nos queden hasta las 7 de la noche los vamos a emplear para dar alcance a cualquier duda que haya surgido en ustedes. Esas dudas pueden ser tanto de la charla como del programa en sí, si es de su interés. Por eso desde ya les comento que el chat está habilitado para que cualquier duda que vaya surgiendo durante el espacio la puedan dejar consignada allí, de forma que al final podamos dar alcance a ella. Igualmente, si prefieren activar sus micrófonos, al final los vamos a habilitar para que puedan hacer las preguntas directamente y tener un acercamiento mucho más próximo al profesor Luis en este caso. Entonces, de nuevo, bienvenidos. También te doy la bienvenida a ti, profesor Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ya dejo de compartir mi pantalla. Ya te habilito, profe. Listo. Profe, el micrófono está apagado. Ahí ya lo puedes habilitar. Listo, perfecto, ya. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, buenas noches a todos. En este webinar que va a ser más un poco un enfoque de lo que está sucediendo en las hojas de ruta de transformación digital en Colombia, basado en solo los últimos estudios de índices de madurez que han sacado pues varias consultoras, y pues también toda la parte que hemos visto desde la academia y desde diferentes sectores y diferentes gremios, que al final pues empieza a ser un, digamos, un elemento de enfoque en el conocimiento de qué hay que hacer para mejorar todos estos procesos de transformación digital, pero que más allá de un componente de digitalización del modelo de negocio o de automatización del modelo operativo o de empezar a generar elementos que dinamicen la productividad o la eficiencia del talento y de la inclusión de nuevas tecnologías, pues cómo realmente esto va a generar un cambio significativo, es decir, que realmente haga un proceso diferenciador al modelo de negocio y que sea sostenible. Las hojas de ruta de transformación digital llevan muchos años, es decir, décadas. Estamos hablando que casi desde el 2012 empezó a hablarse un poco de transformación digital, tratando de entender desde la segunda palabra de esta composición más un enfoque tecnológico, que fue, pues, digamos, un gran error en ese momento, porque había que trabajar en la primera parte, que era el proceso de transformar las formas de hacer eh, los procesos de negocio, la generación de la propuesta de valor, de cómo
se podía generar elementos de eficiencia para esa nueva propuesta de valor y que al final pues tuviera las personas adecuadas para que generaran la productividad esperada alrededor pues de esos nuevos modelos de negocio, de generación de valor y de eficiencia operacional. Todo esto para decirles que llevamos muchos años tratando en no solo a nivel de las empresas, sino también de las industrias y de las economías de los países en entender cómo apalancar mejor la tecnología, no como pues básicamente un habilitador más, sino cómo empieza a embederse en todo el componente del ecosistema estratégico de la organización y este a su vez conectarse con un componente más simbiótico, con un ecosistema abierto, un ecosistema que está obviamente apalancado en una economía digitalizada y que nos invita a pensar más allá de los límites o de los bordes que tenemos de industrias o de nuestros negocios a nivel de pues un campo geográfico. Nos lleva a pensar mucho más allá de lo que estamos haciendo, de cómo hacerlo mejor, de cómo empezar a generar procesos que realmente pues se vuelvan el nuevo apalancador de la visión de una organización, que no quede solamente escrito en una planeación estratégica, sino que realmente genere esas empresas futuras o el futuro de las empresas a través de estos procesos de transformación. Por eso se está volviendo muy importante que en las planeaciones estratégicas casi que se vuelven un modelo de transformación digital. Hay unas mediciones que, por ejemplo, ha hecho, pues, digamos, diferentes centros de investigación alrededor de qué tanto las organizaciones están trabajando su estrategia de transformación digital desde un componente por debajo de su planeación estratégica o al mismo nivel pues, de su planeación estratégica o incluso el proceso de transformación digital se vuelve la planeación estratégica de la organización. Con lo cual, pues no solamente es un enfoque desde lo que hay que hacer a nivel tecnológico, sino de todo el negocio con una visión holística o una visión 360. Por eso hay muchas curvas de aprendizaje y aún así, con esas curvas de aprendizaje, pues la pregunta es qué tanto hemos logrado. A nivel global, se tiene una tasa de no logro, es una tasa de fracaso, pues no le llamo fracaso, porque al final los fracasos no existen, sobre todo cuando estamos ya en estos modelos digitales, en este pensamiento y mentalidad digital, simplemente son resultados no esperados. No hay que hablar de fallas o fracasos porque muchas veces también en el cambio del lenguaje que utilicemos dentro de las organizaciones también ayuda a moldear los comportamientos y cuando yo moldeo los comportamientos y las creencias dentro de una organización, estoy generando modelos de cultura. Necesitamos culturas orientadas no solamente a generar procesos más innovadores, es decir, no solamente hacer procesos de mejora, invención y creación con generación de valor, sino también que empiece estos procesos a generar elementos que permitan que las organizaciones sean más inteligentes en la generación de su negocio y por tanto, pues cuando vemos este tipo de tasas tan altas de no logros esperados, pues hace replantear qué se está haciendo mal o qué se está haciendo bien, sobre todo los que son exitosos, o sea, ese 20 o 30% que sí está generando cambios significativos, por qué lo están logrando y los que no, por qué no se están logrando esos resultados y replantear otras formas de buscarlos. Eso nos lleva también a que cuando vemos en Colombia, más o menos los estudios están mostrando que entre el 3 al 7% de todas esas hojas de ruta en las empresas que están generando procesos de transformación digital, sin confundir transformación digital con que estén haciendo actualización tecnológica digital o digitalización de procesos, sino una transformación real, pues que eso al final, todos sus esfuerzos, toda esa implementación tecnológica, toda esa adopción tecnológica, esa apropiación, esa adherencia tecnológica, realmente tenga cambios significativos en los resultados estratégicos o en los KPIs que tenga el negocio. Por eso, pues un 3 a un 7% pues es muy bajo. Eso nos lleva también a entender un poco que cuando estamos planteando lo que se busca con transformación digital, pues es importante llevarlo más allá de, pues, de hacer una mejora, como puede ser una planeación estratégica tradicional, y es empezar a buscar en la transformación digital, pues unos componentes que me permitan crecer de una forma más
exponencial el negocio en términos de valor. Cuando hablamos de valor, no solamente es los crecimientos de ese valor, sino también poder generar mayor eficiencia. Por eso todas las tecnologías de automatización para los modelos operativos digitales, todos los modelos que se están trabajando desde poder generar rediseños de los procesos antes de digitalizarlos y en ese ciclo de principio a fin hacer todo el tiempo eficiencias continuas basadas en datos de lo que me está diciendo el mercado y entendiendo que este mercado es dinámico y que no solamente es lo que sucede en los comportamientos de mis clientes, sean clientes corporativos o empresariales o B2B o personales o de consumidor o B2C. Eso de nuevo nos lleva a replantear cómo podemos estar creando esas eficiencias de una forma mucho más integrada, porque muchas veces lo que sucede es que empezamos a digitalizar el modelo de negocio actual, empezamos a hacerlo mucho más rápido en términos de mostrar una propuesta de negocio, de cerrar un ciclo de ventas que de pronto antes tomaba 3, 4 meses y tratar de cerrarlo a un mes. Todos esos elementos tecnológicos, si se hacen sobre el mismo modelo de negocio, pues estamos perdiendo una oportunidad de ver otras opciones de generar precisamente ingresos y que sean ingresos que permitan crecer de forma exponencial, a la vez que hay que crear esos modelos de eficiencia. Entonces, muchas veces no se tiene claro en la definición de el por qué una organización se mete en transformación digital. Solamente uno escucha es que algún consultor les dijo, ustedes tienen que pensar en la empresa del futuro X, Y o Z y hay que hacerlo con transformación digital. Y dejan planteado eso y las organizaciones dicen, oiga, sí, tenemos que buscar cómo hacerlo, pero antes de empezar a mirarlo como un tema aislado es realmente qué están buscando. ¿Qué de diferente a lo que vienen haciendo a sus procesos tradicionales estratégicos que siempre buscan mejorar una organización, mejorar los resultados de una organización? ¿Qué va a ser transformación digital de diferente? Y si empieza a confundirse con, es que voy a empezar a colocar elementos o actualizarme tecnológicamente, ponerme al día, entonces voy a empezar a cambiar mi ERP, voy a empezar a migrar más mis aplicaciones que están on-premise o que están pues en un servidor físico a que empiecen a estar en la nube, que voy a empezar a tener plataformas que me permitan identificar comportamientos del consumidor de una forma más automatizada para tener eso en tiempo real. Todo eso suena maravilloso de actualizar, actualizar, actualizar la tecnología, pero al final es qué y para qué y cómo voy a hacer que eso genere un efecto diferente y mejor de lo que vengo trabajando. Por eso muchas empresas se desaniman cuando empiezan a meterse en temas de analítica, porque cuando se quiere un modelo analítico, sobre todo un analítico predictivo, es decir, que yo pueda ver escenarios futuros y ver esos escenarios futuros me va a permitir mejorar mi proceso de toma de decisiones en el presente, pues para poder lograr eso, pues no es un área que se llama analítica y contrato unos científicos de datos, unos científicos de inteligencia de negocios para que hagan y resuelvan eso, sino es toda la organización en pro de ello. Y eso es difícil de entenderlo muchas veces por las organizaciones. Eso implica también mejorar la arquitectura de los datos. ¿Cómo obtengo los datos? Esos datos, ¿cómo los estructuro para que generen valor? Y si no los tengo estructurados, no están generando valor ni el proceso de obtención y limpieza de esos datos y transformación de esos datos y de salida de esos datos no es clara, pues voy a desgastar muchas veces estas áreas y las veo siempre como un centro de costos cuando realmente es una inversión a largo plazo y como no veo resultados en el corto plazo, termino pues eliminando o tercerizando y muchas veces perdiendo esas grandes oportunidades que nos puede traer la transformación digital. Por eso, definir los objetivos es claro y para lograr esos resultados exponenciales, pues lo que nos toca preguntarnos es cómo lograrlos, cómo generarlos y esos son los nuevos retos que hay que empezar a trabajar en Colombia para lograr esos resultados exponenciales. Lograr esos resultados exponenciales implica primero definir adecuadamente cuál es el alcance de mi estrategia digital, cuál va a ser el alcance de esa transformación a través de un apalancador digital que de nuevo no es solo tecnología, sino son formas diferentes de hacer las cosas, formas diferentes de conocer mi mercado, de comunicarme con mi mercado, de hacer más eficiente ese conocimiento, no a punta de encuestas
no a punta de estar haciendo una medición una o cada 2 veces en el año, o a veces uno encuentra empresas que cada 2 años hace una medición de mercado, sino tener eso en tiempo real. ¿Para qué? Para que si yo tengo la información y la tengo en tiempo real, puedo empezar a tomar acciones y decisiones y sobre esas decisiones más acertadas a lo que está sucediendo, pues tener un negocio de una forma más inteligente y unos resultados mucho más generosos. Y ahí es donde se vuelve todo esto pues un elemento diferenciador. Pero tengo que tener claro hasta dónde quiero llegar con mi estrategia digital, entendiendo que pues hay unos recursos limitados, esos recursos los tengo que distribuir porcentualmente en mi componente estratégico y es igual de válido que si yo quiero concentrarme en mejorar lo actual porque pues estoy muy, digamos, desfasado en mi nivel de madurez frente a la industria, por lo menos colocarme al día sí puede ser un componente estratégico en esa situación y llegar a, en esa mejora de lo actual, a por lo menos mantener linealmente pues digamos, mi generación de ingresos. Pero también implica que mientras voy haciendo ese proceso tengo que pensar en cómo, así sea un porcentaje menor de ese 100%, voy a trabajar el potencializar el crecimiento que tengo. Si ya soy una empresa que está generando un crecimiento, pues lo que tengo que hacer es crecer muchísimo más ese delta de crecimiento. Y ese es el objetivo de poder trabajarlo desde una estrategia digital. Por eso muchas veces uno ve que cuando hay escasez, cuando hay dificultad, es cuando empieza a tener una visión mucho más abierta a lo que esto requiere desde la alta gerencia y desde las juntas directivas. Pero también es importante seguir trabajando o invertir recursos en desarrollar un ecosistema digital que mi empresa pueda liderar y que pueda tener esos crecimientos exponenciales. El problema es que muchas veces las empresas quieren hacer todo al tiempo y entonces es el 100% en mejorar lo actual, 100% potencializar el crecimiento, 100% en crecer de forma exponencial y obviamente pues un 300% de recursos no existe, no es triplicar la capacidad de trabajo y las cargas de trabajo de las personas y ahí es donde empieza a generarse muchos cuellos de botella. Entonces hay que tener un componente que me permita tener claridad de ese alcance y que aunque muchas veces yo quiera como organización lo maravilloso que me puede generar los modelos de transformación digital, tengo que ser consciente de cómo voy estratégicamente a trabajar los alcances de mi estrategia de transformación. Generar esos procesos de transformación en nuevos modelos de negocio implica no seguir estando en una cadena y simplemente digitalizar el modelo de negocio actual, sino cómo yo empiezo a crear modelos alternos, incluso diferentes a mi modelo y a mi actividad económica, creando elementos de ecosistema y ser un impulsor de ese ecosistema que me implica un conocimiento mucho más completo de mi consumidor final y que yo empiece a trabajar elementos no como parte de una cadena de valor, sino que yo pueda empezar a crear elementos de ecosistemas. Sobre estos elementos de ecosistemas hay muchos estudios. El Foro Económico Mundial sacó uno hace 3 años muy interesante. Sintel está sacando ahorita unos modelos de ecosistemas digitales. Ecosistemas digitales como el ecosistema FinTech en Colombia es uno de los, digamos, ecosistemas benchmark que muchos están siguiendo, otros ecosistemas como los ecosistemas HealthTech o de salud. Entonces, aquí es donde nosotros como organización tenemos que entender en qué ecosistema está nuestro negocio, cómo podemos integrarnos a ese ecosistema y no es algo parecido a los modelos gremiales, sino es algo mucho más allá. Y pues, de nuevo, pues hay mucha información que hoy en día, si se sabe uno apalancar, crece bastante rápido. Un ejemplo, digamos, de lo que saben aprovechar los modelos de negocio alrededor de esos ecosistemas son las startups nativas digitales que pues empiezan a trabajar ya modelos disruptivos con unos crecimientos exponenciales donde uno empieza a mirar las famosas unicornio o estas startups que empiezan a tener una valoración de $1.000 millones o de $1 billón entre 1 y 5, perdón, 5 y 8 años. Y cuando uno mira la evolución desde el 2011 al 2014, pues hay muchas que de pronto hemos sido usuarios, como el caso de Uber, como el caso de Airbnb, como el caso de Spotify, de Dropbox, en fin, SurveyMonkey, pero que cuando, y contados con los dedos de las manos, los podemos ver ahí, empieza después del 2014 a generarse un crecimiento exponencial del mismo ecosistema,
generando pues un reflejo en Latinoamérica y por lo menos en el caso ya de Colombia, pues el primero fue Rappi, ahora está Avi y vienen varios detrás para hacer unicornios, los famosos Zoom unicorns que pues están haciendo la filita y la tarea para llegar a ser unicornios. Pero todo esto nos lleva a que desde los modelos tradicionales tenemos que empezar a conectarnos también con este tipo de ecosistemas para hacer una transferencia de conocimiento y de innovación y de formas diferentes de hacer las cosas. Adicional, pues estos elementos de ecosistema están generando no solamente pues, conocimientos, sino también modelos de inversión interesantes que nos llevan como modelos tradicionales en procesos de transformación a mirar qué otras formas podemos tener para conseguir inversión. Cuando uno mira los indicadores, más o menos el 94% de los presupuestos para transformación digital son propios. O sea, se está usando muy poco porcentaje, por ejemplo, con modelos de innovación abierta y tratar de financiar todo eso por parte de una compañía, pues se vuelve muy complejo. Por eso hay que crear un equilibrio donde esas inversiones no solamente sean con presupuestos propios, sino hay que conectarnos con estos ecosistemas. Hay que saber compartir con estos ecosistemas. Hay modelos interesantes que ha hecho, por ejemplo, en el SANI, que son los que producen Toto, para crear modelos compartidos, pero que les permite desarrollos de innovación interesantes y que han podido entrar a mercados, al mercado asiático de una forma mucho más rápida con innovaciones que de seguro si los hubieran desarrollado localmente y solos, pues no hubieran logrado ni la velocidad ni el impacto que han generado con estos otros modelos, como fue el acelerarse con una aceleradora de startup en Estados Unidos, que es Y Combinator. También nos lleva a que cuando hablamos de ecosistemas, pues estamos rompiendo los límites de industria y un ejemplo es como las, digamos, las big techs o las grandes de tecnología, que uno dice, bueno, han desarrollado muchos modelos alrededor de soluciones tecnológicas, pues nos lleva a pensar que en el uso de los datos, y por eso hoy en día los datos se vuelve el activo más valioso del mundo, es que en ese uso inteligente de los datos, ellos han creado nuevos modelos de negocio, han escalado su modelo de negocio a modelos de ecosistemas digitales y, por ejemplo, han empezado a trabajar en otras industrias, pero también a crear modelos, por ejemplo, financieros, modelos que estamos viendo que generan billeteras virtuales, sistemas de pagos, y que esto pues no lo veía venir la banca tradicional. Por eso cuando miramos estos ecosistemas y la industria tradicional de banca, pues no solamente es ver que las Big Tech le están compitiendo, sino también pues bancos 100% digitales como Nubank, y adicional, pues también incluso modelos de, en el caso de Starbucks, con su modelo de lealtad, donde esa tarjeta, pues que se puede fondear, se está volviendo como una cuenta de ahorros y le está permitiendo a Starbucks tener un modelo propio de poder generar financiamiento propio para su modelo operativo. No requiere ir a buscar crédito, sino hace casi que lo que hace un banco, como si fuera una cuenta de ahorros, esta tarjeta. Ese modelo pues también está llevando estos modelos financieros a que también empresas como en el caso de Bavaria, que empezó a trabajar un modelo de acercamiento de ecosistema, creando pues una plataforma de orientación a tenderos para que uno hiciera como un Rappi, pero con varios, digamos, puntos de tenderos, que eso obviamente no funcionó porque pues uno ya conoce el tendero y sigue funcionando el típico imán que uno tiene ahí en la nevera, pero descubrieron, y de nuevo, cuando hablamos de no, resultados no esperados, sino de fracasos, lo vieron como una oportunidad y esa es la mentalidad digital, es la forma de pensar del modelo tradicional que siempre se busca culpables, que siempre se busca que falló, al modelo de, oiga, ¿qué tenemos que hacer para que esto funcione? Y trabajemos todos en conjunto y hacia un horizonte claro, propositivo y exponencial. Por eso el pensamiento exponencial, pues, nos lleva a tener una forma diferente de abordar los retos empresariales. Y al final lo que hizo Bavaria fue crear, bajo ese modelo, un modelo fintech que le va a ayudar a las tiendas de barrio a también generar modelos de comercio electrónico. Entonces encontró otra forma muchísimo más interesante con un componente de servicios financieros, pero que adicional le va a dar esa data de consumidor final que es muy importante para estrategias hoy en día de crecimiento exponencial. Casos de innovación abierta como también lo fue el unir DaviPlata con Rappi y crear RappiPay.
De nuevo, aquí la invitación es a conectarnos con el ecosistema abierto para lograr estos elementos simbióticos que permiten crear nuevos modelos de negocio, consolidar y apalancar capacidades que tienen las organizaciones, y hay muchas estrategias, tanto de entrada y de salida, en temas de inbound y outbound para innovación abierta, que las organizaciones no están aprovechando. Las grandes, y uno encuentra que ya están trabajando, Grupo Corona, por ejemplo, Ecopetrol, Nutresa, tienen modelos, ISA, tienen modelos de innovación abierta, y fíjense que son industrias totalmente diversas. Esto no es solo consumo masivo, también hay de industrial, energético, financiero, pero la invitación es a que todo sea una empresa pequeña, mediana, grande, una startup, un emprendimiento, se puede beneficiar de estos elementos de ecosistema y de innovación abierta. Un segundo punto, un segundo reto es que no estamos incluyendo de forma adecuada las tecnologías emergentes en los modelos estratégicos. Estamos haciendo al revés, compramos la tecnología y vemos cómo eso nos va a ayudar y nos acomodamos a lo que da de alcance esa nueva tecnología, y no al revés. Nos está llevando a que muchas veces cuando uno mira indicadores y mediciones donde aparece que el 65% de las empresas en Colombia están invirtiendo en tecnologías emergentes, y hay otras, digamos, la más pequeña que encontré fue el 12%. Y yo digo, si cogiéramos ahorita las empresas, y por lo menos estas que están, estas últimas de este año del radar de Gartner, que es una consultora que trabaja mucho estos elementos de tecnologías, incluso si han escuchado los de a las áreas tecnológicas cuando presentan una plataforma para la organización y dicen, mire, está dentro del cuadrante o el diamante de Gartner, es que Gartner coloca diferentes, digamos, tecnologías, y los proveedores o las empresas que están generando o están ofreciendo esos oferentes de esas tecnologías, y los puede de alguna forma, digamos, clasificar para que las empresas vean que pues hay unos proveedores líderes y otros no. Sin embargo, si yo les pregunto, en todas estas que están acá, de seguro, bueno, algunas ya estarán haciendo cosas con blockchain, no solamente para temas transaccionales, sino también para temas, por ejemplo, de supply chain management, utilizando blockchain para hacer trazabilidad en temas de sostenibilidad, en temas de, incluso en el sector agro lo están utilizando para identificar la trazabilidad de un empaque con, por ejemplo, con azúcar, cuál fue o cuáles fueron las plantaciones y esa trazabilidad que hicieron parte de ese producto final, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, hay muchas que de seguro uno le pregunta a una empresa, bueno, ¿usted qué está haciendo, por ejemplo, en términos de gemelos digitales o en términos de inteligencia artificial generativa? Que este fue, digamos, uno de los temas que ahorita en Andicon, pues fue como el más mencionado en todas las charlas. Una cosa es inteligencia artificial y otra cosa es inteligencia artificial aplicada o inteligencia aplicada y otra inteligencia generativa. ¿En qué estamos como organizaciones en esto? ¿Qué tanto estamos explorando estas tecnologías para que se vuelvan un componente estratégico, no simplemente tener pues una arquitectura de muchas tecnologías sin que eso esté generando un impacto en el negocio? Otro elemento que es muy complicado en el caso de Colombia es realmente lograr que haya esa mentalidad digital en la alta gerencia. Y cuando hablamos de mentalidad digital, no es solo que quieran meterse en transformación digital, sino que se involucren, que sean más comprometidos con los procesos, con la co-creación. Y esto se vuelve un tema muy complejo. Siempre, usualmente uno ve que son los segundos o terceros niveles los que están trabajando los procesos de transformación digital, y eventualmente se entera o quiere enterarse o quiere conocer en profundidad la alta gerencia. Entonces se vuelve un tema muy complicado para que estos procesos realmente puedan desarrollarse, porque lo más común en los obstáculos que se ven, los retos que se ven, es un equipo animado tratando de crear elementos diferenciadores y que la alta gerencia no le ponga bloqueos o no lee las aprobaciones o demore las aprobaciones o las decisiones para que eso realmente se pueda mover. Entonces uno ve el proceso, el reproceso, y si les suena, si no les suena, si es lo que creen, tampoco se dedican a entender esto bien, esperan que alguien lo haga y usualmente dedican
una cabeza o un responsable cuando esto es responsabilidad desde la alta gerencia, desde las juntas directivas, pero que se logre, hay una brecha muy importante para trabajar en el país. El cuarto es ver la transformación digital, que se debe ver como un proceso, pero se está viendo como proyectos. Entonces, si no se ve como un proceso, le están quitando, le están restando realmente potencia a las hojas de ruta de transformación digital. Por eso, sí pueden hacer como un proyecto, pero tiene que volverse un proceso entre la organización. Y no es un proceso de un área, porque si queremos realmente tener una visión holística, pues que dejarla en un área termina siendo una verticalización de esos procesos y es lo típico de un modelo tradicional. Tener modelos transversales tampoco es algo que permita una evolución de la organización. Lo importante es lograr ese tejido digital entre los procesos verticalizados, los procesos transversales, pero que tengan conexión. Porque uno ve mucho proceso transversal, mucho proceso vertical, sin conectarse, generando muchas iniciativas en los planes estratégicos, todos queriendo como área mostrar que está haciendo algo diferente, que está haciendo algo, y como no hay esa visión holística, que sí lo puede ayudar a dar, por ejemplo, una disciplina como la arquitectura empresarial, que eso está empezando a coger mucha fuerza en el país, pues es muy difícil que eso realmente funcione, que realmente las áreas piensen como organización y que si yo como área tengo que tener menos presupuesto porque se necesita para un proceso más prioritario, de mayor impacto en otra área, tener la madurez y la mentalidad digital de decir, ok, estamos pensando como empresa, con lo cual no tengo problema de que pues, ese presupuesto que me dieron para este año se vaya para allá y no entrar a defenderlo y es que me estoy quitando poder y esos temas que pues muchas veces en los modelos tradicionales se ven. La quinta y última es, todos hablan de que es importante la cultura, lograr cultura digital para poder generar esos procesos de adopción y generación de resultados exponenciales, pero a mí me encanta este artículo de Harvard Business Review que salió hace mucho tiempo y es, mire, dedíquense a mejorar su negocio, a mejorar sus modelos operativos, a mejorar el talento digital que va a ayudar a esos procesos de modelo de negocio diferenciador, innovador, digital, con ese nuevo modelo operativo digital y llegar a la cultura que usted quiere, no al revés, no es a punta de carteles y a punta de charlas, de que tenemos que ser más innovadores, ¿no? Que tenemos que ser más digitales y cuando uno ve en muchas organizaciones que es que tenemos que adoptar la tecnología, adoptar la transformación digital y los computadores son súper lentos cuando deberían trabajar primero en ese sentido, cambiando la infraestructura que tienen de equipos se vuelve una contradicción y de nuevo esto hay que trabajarlo desde adentro. Esos comportamientos, esas creencias que se quieren lograr con una cultura digital deben estar de la par y de la mano de cambios que realmente las personas sientan en términos de que están mejorando su experiencia como empleado y que están mejorando su experiencia como seres humanos que les están mejorando su vida desde su rol a nivel empresarial o laboral. Por eso, la invitación que les hago es, no sobrevivan en la era digital, no sean seguidores digitales, sino sean líderes digitales. ¿No? Angie, te devuelvo la posta, pues como para que continúes. Hasta aquí termina, digamos, mi intervención y ahorita haremos, después de que termine la presentación de Angie, la sesión de preguntas. Muchas gracias, profe Luis. Por aquí en el chat tenemos varias preguntas, entonces ahorita en un momento ya pasaremos a leerlas. Por ahora vuelvo a compartir mi pantalla para contarles, como les comenté un poquito al comienzo, sobre esta formación que les extendió la invitación a este espacio, que es la transformación digital para la alta gerencia. En este momento tenemos una corte que está próxima a comenzar, está para el mes de octubre, es una corte que va a ofertarse en modalidad semipresencial. Esto implica que alrededor del 30% de la formación son sesiones presenciales. La ventaja de este tipo de modalidad es que igual si no residen en Bogotá, pero les interesaría acompañarnos y tienen la disponibilidad para viajar y tomar las sesiones presenciales en el campus de Bogotá, van a poder hacerlo porque planteamos el cronograma de forma que las sesiones presenciales sean viernes y sábado para que sea mucho más fácil el transporte. Entonces, igual, en un momento les voy a compartir el enlace a la página web donde van a poder conocer el cronograma con más detalle y allí está especificada la modalidad de cada sesión para que se puedan programar. Comenzamos concretamente el 13 de octubre. Esta es una formación que tiene una duración de 43 horas. Son 39 horas de sesiones sincrónicas como tal y 4 horas para
poder trabajar de forma individual y grupal y cumplir con los requisitos de la formación. Para contarles un poco con más detalle sobre qué es lo que se espera con este curso, les quiero comentar que, por una parte, esperamos que este curso pueda brindar a los gerentes, a los empresarios y directivos de organizaciones de diferentes sectores económicos esos conocimientos y fundamentos sobre transformación digital, de forma que tengan las herramientas y puedan tener ese apoyo para desarrollar las competencias claves para diseñar estratégicamente y eficazmente esa implementación. También esperamos que los participantes puedan desarrollar un liderazgo para que realmente logren el cambio cultural que implica una implementación de nuevas metodologías de este tipo, sobre todo con una disposición que logre estimular la experimentación y también con esta disposición de asumir esos riesgos que se presenten y de capitalizar los aprendizajes que surjan sobre la marcha. Y finalmente, esperamos que esta formación les permita propiciar esa transformación del pensamiento tradicional hacia uno que sea más disruptivo y que esté centrado en la propuesta de valor y la experiencia del cliente. Para lograr estos objetivos, la formación se estructura alrededor de algunos módulos. Les quiero contar a grandes rasgos sobre estos módulos. El primero de ellos, que es el módulo Apertura, es un módulo sobre mindset digital, es una sesión de 3 horas muy introductoria para disponernos al resto de contenido. En el segundo módulo nos vamos a centrar en 3 horas en la estrategia de la transformación digital, que es un poco ese punto de partida para pasar al tercero en el que vamos a hablar de los habilitadores de la transformación digital. Allí veremos diferentes temas, vamos a ver metodologías ágiles, vamos a hablar de innovación abierta, vamos a hablar de automatización, también de business analytics y vamos a hablar de cultura digital. En el cuarto módulo nos centramos en esos ejes que son estratégicos para la transformación digital. Por una parte, el eje generación de valor, esos modelos de negocios digitales. Por otra parte, el eje eficacia a través del modelo operativo digital. Y finalmente, el eje productividad y talento digital. En el módulo 5 nos centramos en esas tecnologías disruptivas. Allí vemos temas de inteligencia artificial, de la inteligencia de las cosas. Hablamos de computación cuántica, de blockchain y del metaverso. En el sexto módulo nos centramos en la hoja de ruta para la transformación. Y en el séptimo vamos a hacer la presentación de trabajos integradores finales. Este último punto es muy importante porque esta formación no busca ser una formación de corte teórico que brinde unos conocimientos que no sean aplicables, sino todo lo contrario. La apuesta que tenemos desde educación ejecutiva es que las formaciones les puedan dar herramientas que ustedes realmente puedan aplicar y poner sobre la marcha en las funciones que ejecutan en su cotidianidad laboral. Por ello, a lo largo del curso, ustedes van a desarrollar un trabajo integrador que consiste en esa hoja de ruta para la transformación y van a tener que presentarla al final para que puedan recibir retroalimentación del equipo en este caso. Finalmente, les quiero contar que en este momento tenemos habilitados algunos descuentos. Todavía está habilitada la fecha por pronto pago, va a estar habilitada hasta mañana 22 de septiembre para que puedan consultar. Es un descuento del 10% sobre el valor del programa. Si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes o se inscriben en grupos de 3 o 4 personas o de 5 más personas, también van a tener acceso a un descuento. Hoy nos está acompañando Joana, que es una persona del centro de contacto que en un momento les va a compartir la información para que puedan dejarnos sus datos si están interesados en que un asesor los busque y los pueda acompañar en su proceso de inscripción o en alguna resolución de cualquier duda que tengan, o también les va a brindar nuestros datos para que si prefieren nos puedan escribir directamente. Entonces en un momento ya van a encontrar el mensaje allí en el chat para que puedan gestionar y ahorita les voy a compartir el enlace de la página web para que puedan conocer el brochure con detalle y también el cronograma con las sesiones virtuales y presenciales. Entonces ya dejo de compartir mi pantalla y podemos pasar mientras tanto a la resolución de las dudas, profe Luis. Si quieres te las voy Bueno, leyendo, prefieres sí, leerlas directamente en el chat. no, ¿me ayudas por favor a leerlos? Vamos respondiendo. Listo, profe. Claro que sí. Entonces, en primer lugar, Francis nos deja una pregunta. Nos dice, siempre que se va a incursionar en transformación digital, se debe realizar una planeación estratégica para tener metas y objetivos claros al implementarla. La Es un recomendación, comentario, pero ok, la recomendación ahí es que los procesos de transformación tienen sus propias iniciativas que deberían estar integradas, soportando y también apoyando y creando elementos, digamos, en paralelo a las iniciativas estratégicas que se definen en la planeación. El problema es cuando se trabaja o como un componente más de la planeación, la transformación, y no se mira, pues, cómo ésta se puede integrar, por ejemplo.
Si yo dentro de planeación estratégica quiero mejorar mi modelo de eficiencia, quiero tener, por ejemplo, una mejora en la planeación de la demanda, con un pronóstico de ventas mucho más acertado, que no sea simplemente el que me digan, pues, intuitivamente los vendedores, sino ayudarles a ellos en esa intuición y esa experiencia también con elementos de datos, pero de ahí para atrás que lo que se defina rápidamente por la parte de pronóstico de ventas, empieza a trabajar pues, desde la planeación de la demanda, esos elementos que se requieren para el ciclo de, de, de la cadena de suministro. Entonces, ahí, si mi transformación o mis procesos de transformación están mejorando o generando apalancamiento de eficiencia con temas de automatización, con temas, por ejemplo, analítica para supply chain management, pues eso debería estar integrado. El tema es que termino yo esperando a que definan la estrategia y a ver tecnología que me pueda ayudar para que esa iniciativa estratégica me ayude y empezamos a sobrecargar al área de tecnología y obviamente pues esto empieza otra vez a verticalizarse, ¿no? Muchísimas gracias, profe Luis. Aquí tenemos una serie de preguntas de Alejandro. Te voy a leer la primera para que vayamos contestando una por una. Alejandro nos pregunta, ¿podría decirse que la baja obtención de resultados en los procesos de transformación digital se debe a una definición de objetivos poco claros o muy ambiciosos? ¿Cuál sería la recomendación frente a esto? Muchas veces se tiene esa definición de objetivos con la típica planeación estratégica anual. O sea, ese modelo de que tenemos que pensar de enero a enero es un modelo netamente contable. Si uno mira la planeación estratégica tradicional de Estados Unidos, es de septiembre a septiembre porque el modelo contable es así. Entonces, aquí los objetivos tienen que tener, obviamente, una medición clara de cómo puede, digamos, la organización alcanzarlos y muchas veces en esas mediciones de madurez no se hacen de forma certera. Se usan modelos demasiado genéricos, demasiado, eh, digamos, poco profundos. Terminan diciendo, está en usted en un nivel maduro, moderado, pero al final, ¿eso qué significa? ¿Sí? Y cuando uno hace una medición muy extensiva, pues cuando ven muchos indicadores, la alta gerencia también empieza a enredarse. Entonces, eso se vuelve un tema complejo, pero sí se requiere una medición del ADN digital de la organización. Hay modelos como tiene una consultora como pues, Deloitte que tiene 24 rasgos, hay otras que tienen 12, en fin, pero el ADN digital de la organización va a permitir también ver qué tanto yo puedo lograr esos objetivos que me estoy planteando. Veámoslo un ejemplo personal. Yo puedo decir, no, yo quiero estar, no sé, súper musculoso, pero si mi constitución, mi ADN no da para hacerlo, por más de que yo me meta esteroides anabólicos, estoy forzando mi organismo a algo que no es, que orgánicamente no es, y muchas veces le pasa lo mismo a las organizaciones. La ventaja del ADN digital de una organización versus el ADN humano es que el ADN digital de una organización sí se puede modificar, sí se puede transformar, pero tengo que tener claro a qué. Y esos puntos de llegada son los que muchas veces las organizaciones no tienen claro. ¿A qué me quiero transformar? ¿A qué punto de llegada tengo que hacer mi transformación? ¿Puedo hacerlo con mi ADN digital? Y pues si no, ¿qué tengo que empezar a modificar si quiero llegar a unos objetivos un poco más lejos? Y en ese punto, pues también esa sincronía no es fácil. Y si le meto el tema de hacerlo con objetivos de año a año, pues de pronto esos niveles de madurez requieren un poco más de tiempo. Por eso digamos que las startups se salvan un poco de eso, porque tienen la paciencia para el tiempo que requiera madurar su modelo digital y una vez madura, pues crea esas curvas de crecimiento exponencial que sobrepasan las curvas, digamos, de crecimiento incremental de los modelos tradicionales. Muchas gracias, profe Luis. Alejandro también tiene otra pregunta. Él nos dice que en el tema de proceso versus proyecto está sucediendo con transformación digital lo mismo que pasó con innovación en las organizaciones. Y es que no se prepara la cultura organizacional para asumir estos procesos. Entonces, sobre el tema de cultura digital, tiene una pregunta y es si sería lo más recomendable arrancar estos procesos con un diagnóstico serio del grado de madurez digital y qué modelo recomendarías, ya que hay varios. Hay un tema bien complicado y es que cada empresa tiene subculturas y entender que una organización no tiene una sola cultura, que yo puedo sí tener una cultura sombrilla. Entender las subculturas requieren pues, diferentes tipos de instrumentos que puedan medir, por ejemplo, y les doy una situación que uno ve en las empresas, por ejemplo, que son manufactureras. La cultura que uno ve en la planta productora es totalmente diferente a la del equipo administrativo.
Entonces, entender eso pues, requiere unos Zoom, requiere unos elementos que muchas veces pueden haber diferentes metodologías, pero mi recomendación es que hay que hacer un híbrido de muchas metodologías, muchos sistemas para que puedan entenderse un poco esos elementos. Porque muchas veces se confunde el tema generacional y yo conozco gente que puede, por ejemplo, en su momento cuando Efraín Forero era presidente del Banco de Vivienda, pues una persona mayor de 60 y pico de años, pero una mentalidad digital inmediable por encima de, pues, de muchos millennials o muchos centennials incluso. Entonces, estos elementos muchas veces de sesgarlos por modelos generacionales o modelos muy genéricos que de pronto aplican para un modelo, como les digo, más de culturas de oficina que culturas de planta o incluso hasta regionales. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de profundidad un modelo, pues no es lo mismo medir la cultura organizacional de una sede en Barranquilla versus una sede en Santiago Santiago de Chile, en Chile, o una, digamos, en Centroamérica o una incluso en España. Son culturas que también pueden cambiar muchísimo y los modelos muchas veces son demasiado genéricos. Si hay que hacer una medición de madurez, ¿cómo está? Pero mi recomendación es utilizar People Analytics o Human Resources Analytics para eso también, mezclándolo con temas de experiencia de empleado, con temas de modelos de ambientes de co-creación para poder levantar datos de las interacciones que se hacen por parte de los equipos de trabajo, células de trabajo o squads o tribus, la metodología que tengan internamente en la organización, pero que eso nos va a llevar a entender que cada persona es diferente, que cada persona en una organización no es lo mismo desde el momento en que entra y hay una inducción, al momento en que ya lleva 6 meses, al momento en que lleva 3 años y que de pronto se va. Entonces, si yo hago modelos demasiado genéricos y en esa rotación tan alta que está teniendo las organizaciones, sobre todo en generaciones muy jóvenes, pues este tipo de modelos no funcionan muy bien. Entonces, mi recomendación es crear el modelo propio, un modelo obviamente aplicando de más herramientas de analítica, más herramientas que puedan identificarse, por ejemplo, con análisis biométrico. Hay elementos que están utilizando inteligencia artificial sumado a análisis biométrico. Todo el tema de visión computacional que está trabajando elementos donde las imágenes están teniendo unos niveles de analítica con inteligencia artificial muy altos precisamente para trabajar este tipo de modelos. Temas que miden la emoción de las personas, que miden el estado de ánimo de las personas, todo eso tiene que combinarse y para eso existe la tecnología. El tema es que muchas veces las organizaciones no tienen claro pues cómo utilizar todo esto, ¿no? Un Muchas poco eso. gracias, profe Luis. Franci tiene una pregunta sobre los descuentos. Joana, ¿tú nos podrías ayudar con esta aclaración frente al descuento por egresados? Sí, claro que sí. A nuestros egresados les entregan el 15% de descuento. Entonces, cuando ellos hacen el registro en la página para realizar el pago, al dejar los datos van a encontrar un botón donde allí les aplican el 15% de descuento. Joana y Franci quiere saber particularmente en su caso que es hermana de un egresado si también aplica ese descuento o si no aplica. Ah, vale. Ya reviso qué porcentaje se entrega de descuento, ¿vale? Dame un segundo, por favor. Listo, Joana, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Elisa nos preguntó por la grabación, entonces les confirmo a todos que la grabación de este espacio se sube directamente a nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Facultad de Administración Universidad de los Andes. Seguramente en el transcurso de la próxima semana ya la van a encontrar allí o también en nuestras redes. Listo, entonces Joana ahorita deja el dato en el chat para las personas que Sí, están interesadas en Francis, saber sobre este tema. sí, por favor, Dinos, Joana. Francis, sí es posible que me confirme el correo electrónico por medio del chat y le puedo pues entregar el archivo completo de los descuentos a los que ella pueda aplicar. Listo, entonces Francis, si puedes déjanos por favor tu correo directamente si quieres un mensaje a Joana. Y realmente muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. Esperamos contar con ustedes en esta corte próxima en transformación digital.
También mil gracias a ti, profe Luis, por tu tiempo y por acompañarnos con esta charla y esperamos que tengan una feliz noche. Un placer. Muchas gracias. Estén muy bien. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao.